No, sí, pero estaba grabando. Bueno, se van a ir a la opción de aquí en Word a referencias y luego se van a ir a insertar cita. Posteriormente vamos a agregar una nueva fuente. Déjenme que cargue mi Lentium. Ok. Y ya de aquí podemos seleccionar si va a ser un sitio web, si es un informe, si es un... Maestra, perdón. Dime. Al menos a mí, no sé si sea a todos, pero no se ve como el movimiento de la pantalla. ¿No les aparece lo que estoy compartiendo? No, A mí aparecen las no. diapositivas. No, a mí que tampoco. estaban al- Ok, Ajá. déjenme les vuelvo a compartir pantalla. ¿Ya les aparece? Sí. Sí, ahora sí ya. Vale. Ok, entonces nos vamos a ir aquí a la parte pues de arriba del menú, nos vamos a referencias. Ya está grabándose la sesión para que lo tengan grabado también en YouTube. Y vamos a agregar una nueva fuente. Aquí, en el tipo de fuente bibliográfica, vamos a agregar de dónde estamos sacando la información, si es un artículo de revista, un artículo de periódico, un informe, un sitio web, una película, una entrevista, etcétera. De acuerdo a que nosotros lo hayamos referido, vamos a seleccionar. Entonces voy a poner, por ejemplo, autor y la mayoría de sitios web, en la parte de hasta abajo viene quién es el autor, el nombre del sitio web se supone que viene arriba del lado izquierdo o derecho, que digo, un ejemplo que no tienen que tomar como referencia sería monografías.com, digo, que es el que me acuerdo que está del lado izquierdo, arriba a la izquierda. Supongamos que ese es el nombre del sitio web. Y en la parte de hasta abajo, donde viene el autor, a veces no viene el autor, pero sí viene el mes, año y el día en el que se hizo la publicación o se subió la información. Entonces, posterior a eso, copiamos y pegamos aquí el www. No sé qué, de donde lo sacamos, para que se quede la referencia. Posterior a eso, ya vamos a dar a aceptar. Y acuérdense que esto va a ser al final del párrafo en el que nosotros estamos sacando la información. Posterior, ya que tenemos las referencias en todo nuestro texto, pasando al punto final, yo voy a irme a la misma opción que va a ser aquí en referencias, pero me voy a ir a bibliografía. Y ya en mi bibliografía yo voy a seleccionar referencias. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Me va a acomodar todas las referencias que yo utilicé en mi texto de manera alfabética y voy a poder ahí consultar todos los links si es que utilicé mi sitio web y toda la información de donde ustedes refirieron su documento. ¿Tienes todo claro? Sí. ¿Esa cómo? Pero entonces tiene que ser, eso es lo que a mí no me había, y yo creo que voy a estar mal, maestra, de cada, por ejemplo, dejo las preguntas y obvio pues las sacas del sitio web, ahí preguntas, googleas y no las sacas de todos, de donde mismo. Ajá. Entonces, en cada último del párrafo tenemos que hacer eso del estilo APA. Siempre y cuando sea de diferente sitio web, porque a lo mejor si las dos preguntas fueron del mismo sitio web no hay ningún problema. Okay. Maestra, yo ahí también, entonces, bueno, lo corregiré, porque yo ahí también tuve error al momento de, bueno, solamente lo puse al final. Sí, yo también lo puse al final nada más. Y no hice lo que usted puso al final de la bibliografía. Ok, bueno, entonces de todos modos les dejé abierta la tarea para que me la entreguen hasta el siguiente viernes, hagan las correcciones pertinentes. De todos modos, si tienen alguna duda, yo ahorita terminando esta clase me voy a poner a revisar tareas, les voy a hacer las observaciones para decirles si está correcto, si les hace falta alguna otra cosa, porque a lo mejor tienen la duda y dicen, ¿y si estoy mal? ¿Y si lo corrijo y luego estoy otra vez mal? Entonces me echen si quieren de revisárselos, hacer las observaciones y si tienen que modificar, de todos modos les voy a dejar la ficha abierta ya con una sola vez que me hayan agregado ustedes, eso ya va a ser pan comido posteriormente ustedes para que hagan referencias, porque ya lo van a saber hacer. Es solamente la primera vez cuando cuesta un poquito más de trabajo, ¿va? Okay. Bien, entonces déjenme salgo de aquí para compartir lo de la clase. ¿Cómo les fue en sus demás clases? ¿Cómo les fue la semana? ¿Cómo les fue con su tarea? A ver, cuéntenme. Muy bien, maestra. A mí la verdad, no tanto que se me complique hacerlo de la cita en formato APA, pero la verdad es algo que no hacen, bueno, no hago, al menos yo comúnmente. Entonces sí está un poco, no difícil, podría decirlo más bien un tanto... Es como algo nuevo, ¿no? Para nosotros. Bueno, al menos para mí también. Sí, es nada más a lo que le agarran la pericia de hacerlo, porque finalmente lo van a terminar, por lo menos en mi clase, haciendo siempre. No sé si los demás profes les dejen que saquen su referencia o no, pero esto les va a servir muchísimo en su tesis para que ya no le batallen absolutamente nada. Muy,
muy complejo que aparte de que tienes que referenciar, tienes que tener los lineamientos extras que te marque el formato APA como el tipo de letra y todo eso para que sea considerada buena su tesis. Entonces, yo les voy enseñando de una vez esto que es lo más sencillito para que no le batallen al final de la carrera. ¿Va? Acá voy a estar un pasito más allá. Yo no tengo problema y si les tengo que corregir no hay ningún problema. Finalmente eso no va a determinar la evaluación. Yo como les comenté a ustedes, yo necesito que ustedes concreto y de manera correcta. Ya si yo tengo que corregirles el APA y volverles a explicar, no tengo ningún problema con eso porque el chiste es que ustedes enseñen. ¿Ok? Así que no se me preocupen. Maximiliano, tú no fuiste la primera Gracias, clase. maestra. No, profe, de hecho te estaba mandando un mensaje para comentarte que, bueno, tuve una situación personal la semana pasada y tuve que salir de la ciudad. Ok. Entonces, pues digo, apenas regresamos el jueves pasado y todavía estoy poniéndome al corriente con otros pendientes. Te digo porque no voy a tener tarea subida y quería pedirte oportunidad de subirla en estos días a la brevedad también. Sí, como les comenté, vas a quedar abierto hasta el viernes y te voy a dar una breve explicación de lo que comentamos en la clase pasada. En la clase pasada les platiqué la modalidad, cómo va a ser mi evaluación. Yo normalmente no suelo hacer ese examen, siempre y cuando ustedes me ayuden y participen en clase, entreguen sus tareas y me ayuden cuando nos toque de manera presencial o virtual con la participación y con la cámara abierta. Si yo veo que hay por parte de ustedes esa posibilidad, yo no me pongo los moños y yo les evalúo con sus tareas y ya. Pero si yo veo que no me entregan tareas, que no prenden la cámara y así, yo les agrego un examen del 40%. ¿Ok? Y lo que pasada, y esto va a ser de manera individual, porque a lo mejor si me entregas tarea y a lo mejor hay personas que no se conectan, obviamente no puedo con todos. Entonces, si tú te conectas y tú cumples con el que te solicito, yo te voy a respetar a ti tu modalidad de evaluación. ¿Ok? Perfecto. Siento que en contexto les platiqué la clase pasada. También dentro de la tarea, no sé si viste que te agregué lo del formato APA. Ya más o menos les explico. Si quieren, les mando alguna tarea que tenga yo de la maestría para que sepan. Mande. Pueden mutear a la compañera Gabriela porque se oye como el background. Ya bloqueó su. Sí. Gracias. ¿Qué te estoy diciendo? Ya se me borró casi. Oh, sí. El formato APA, Sí. la maestría. Ajá, les voy a subir una de mis tareas de maestría para que sepan más o menos cómo queda ya referenciado en formato APA, para que sepan más o menos también la hoja de presentación y así, de lo que les solicité, porque esa vez no estuviste tú y ahí más o menos les dibujé cómo es que se necesitaba la hoja de presentación, para que tengas una idea del contexto de cómo necesito las tareas, ¿va? Claro que sí, profe. No me pongo los moños con el tipo de letra, pero sí necesito que sea una letra legible, porque luego me ponen unas en cursiva que no se entiende absolutamente nada. Entonces, apóyenme con eso. El formato va a ser en PDF, no me lo manden en Word, porque si no se mueve todo y a veces se ve mala tarea. Pueden agregarme imágenes. También les comenté que no es necesario que me agreguen 50 hojas de investigación. A mí con que me hagan un reporte de lectura concreto, con la información que yo les estoy pidiendo, para mí no es que es suficiente. No necesito que me agreguen cantinfladas de 50 páginas, ¿ok? Perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más les comenté, chicos? ¿Alguna otra cosa? Ya no me acuerdo. Ah, sí, entregar ustedes en tiempo. Si no se entregan en tiempo, se va a volver sobre el 80% y creo que nada más. A ver, dime, Gaby. Maestra, si me permite. Discúlpeme que no puedo prender la cámara ahorita porque mi hijo salió apenas del examen de la universidad y estoy todavía en la calle y es un caos y está a punto de hecho de descargarse mi celular, así que si me saca le pido una disculpa y pues veré la clase grabada si no tiene inconvenientes. Sí, no hay ningún problema. De todos modos, yo les voy a subir en Classroom el link de la clase para que se quede grabada por si tienen alguna duda lo puedan volver a consultar, ¿ok? Muchas gracias. Sí, sin problema. De nada. Bueno, entonces, de lo que les dejé de didáctica, de pedagogía, ¿quién me puede decir qué didáctica? ¿Qué entendieron o qué investigaron como didáctica? A ver, Max. Gracias, profe. Bueno, pues la didáctica, la etimología de la palabra viene de didact y lo que significa es enseñar y la otra que es arte. Entonces la didáctica es el arte de enseñar y lo que habla precisamente es que la didáctica es la estructura. Por eso, es decir, no es el conocimiento per se, porque sería... Por eso hay didáctica de matemáticas, didáctica de español, de ciencias exactas y demás. Es decir, es el cómo, el qué, el cuándo. ¿Cómo vas a presentar? ¿Cómo vas a presentar? Es como la técnica que utilizas para presentar tu materia.
Sí, tus herramientas de las que te vas a llegar para poder impartir tu clase. Ok, Nelly, ¿tú qué investigaste qué es didáctica? ¿Andas por ahí? ¿No andas por ahí? Bueno, Emilio, ¿tú qué investigaste qué es didáctica? Es una rama maestra de, podremos decirlo, de pedagogía, Ajá. o es, bueno, sí, podremos decirlo una rama de pedagogía, en la cual pues viene, es como este método de enseñanza, no es un método cualquiera, podremos decirlo así, es un método en el cual podremos decirlo que es más lúdico, es más de juegos, es más de estar, por ejemplo, platicando, podremos decirlo con niños pequeños, canciones, juegos y demás. Es algo, podremos decirlo, una forma de aprender, una forma de aprender jugando, digamos así. No. No exactamente, no exactamente, pero bueno, como más entretenido, vaya. Y lo que yo escribí en mi tarea fue, Ah, dicen los expertos, que por didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter científico-pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En otras palabras, es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes destinados, a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. ok, muy bien. Dime, Nelly. Bueno, pues aparte de como mencionó mi compañero Roberto, de que la didáctica pues es el arte de enseñar, pues también te permite llevar a cabo con calidad la tarea o sea, la tarea del docente, porque le permite seleccionar y utilizar los materiales que le facilitan para el desarrollo de las competencias y los indicadores de logro. Por ejemplo, ver qué le es más flexible para que el alumno aprenda. Ajá, entonces la didáctica se va a apoyar de las herramientas que yo voy a utilizar dentro de mi aula. Sí, Ok. A ver, Ángela, ¿tú qué me investigaste o qué entendiste? En segundo cuatrimestre tuvimos algo que llevaba con que estaba trabajando, o sea, se estaba trabajando con la pedagogía y ahí Ajá. vimos como muy de carrera lo que era la didáctica. Yo estoy de Ajá. acuerdo con el compañero Roberto en Ajá. que es la manera de cómo nosotros vamos a enseñar o buscar la manera para que el alumno pueda aprender. Entonces, si el alumno tiene algo por lo que no aprenda de manera que nosotros estamos enseñando, tenemos que buscar la manera para, pues sí, ver cómo podemos ayudarlo para que aprenda. Yo tengo mi concepto, a ver, dice, es una herramienta pedagógica que se aplica con otros métodos de enseñanza para garantizar un máximo desempeño. Estudia los procesos que pueden existir en el aprendizaje y la enseñanza buscando la mejor manera para dar a conocer el aprendizaje deseado, eficientemente el aprendizaje deseado. Ok, entonces vamos a entender que de la pedagogía nos vamos a hablar como de un todo, ¿no? Y de ese todo vamos a nosotros desprender la didáctica. Entonces, en la pedagogía, ¿cuál va a ser la finalidad? Yo en la pedagogía voy a estudiar la metodología que voy a utilizar para poder llevar a cabo un aprendizaje, ¿ok? Y la didáctica son las herramientas de las que yo me voy a hacer llegar para que ese aprendizaje sea un aprendizaje significativo en mi alumno. ¿Recuerdan la clase pasada que les dije que era aprendizaje significativo? ¿O no se acuerdan? Maestra, se me cortó el audio, perdón, ¿qué preguntó? Que si se acuerdan lo que les dije en la clase pasada que era aprendizaje significativo. ¿No? Ok, ahí les va. Para que yo pueda generar en mi alumno un aprendizaje significativo, tiene que haber dos componentes, la asociación y la asimilación. El aprendizaje significativo tiene como finalidad que el alumno genere y se quede con ese conocimiento el resto de su vida. Por ejemplo, si yo al momento de que estoy enseñando al alumno las letras,
pongo la A de abeja, como lo tienen en los salones, y el alumno asocia la letra A con la figura o el animal que es la abeja, el alumno tiene una asociación y una asimilación. ¿Y qué es lo que hace esto? Que no se le olvide al alumno que la A es de abeja. ¿Hasta aquí vamos bien? O por ejemplo, las matemáticas. Bueno, hay diferentes tipos de aprendizaje como las tablas de multiplicar, que eso es por medio de memorismo, pero llevan a cabo una asimilación. Hay muchas herramientas didácticas de las que los docentes hacen llegar por medio de canciones o de chistes o así para que los alumnos puedan aprender las tablas de multiplicar. Entonces, esa es una herramienta didáctica de la que yo como docente me hago llegar para que ese aprendizaje quede siempre en el alumno. Entonces, si yo logro un aprendizaje significativo en el alumno, en teoría, el alumno no debe de olvidar ese aprendizaje en el resto de su vida o en el ejercicio de en su caso, por ejemplo, en el ejercicio profesional de su carrera. Entonces, si yo genero un aprendizaje significativo, tengo que allegarme de las herramientas necesarias que voy a utilizar a través de la didáctica. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a utilizar un abaco. El abaco normalmente se utiliza pues para poder contar, ¿no? Enseñar los números, bla, bla, bla. Pero yo como herramienta didáctica, como tiene varios colores, yo lo puedo utilizar a lo mejor en kinder para que el alumno identifique los colores. O sea, yo puedo utilizar cualquier herramienta didáctica para la finalidad que yo lo vea necesario, siempre y cuando sepa llevar a cabo la utilización correcta del mismo. Porque a lo mejor si yo te digo, bueno, voy a utilizar una herramienta didáctica para los colores con una pelota negra, pues no va a ser una herramienta didáctica fiable porque no tengo cómo expresarlo y cómo el alumno asimile y asocie los colores si no tengo esa herramienta para que su cerebro lo logre asimilar. ¿Hasta aquí vamos bien? Va. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. En el ámbito de la didáctica, ¿qué me investigaron? ¿Quiénes son los componentes de este ámbito de la didáctica? Yo, maestra, si quiere. A ver, te escucho. Yo puse que son 5 elementos del el educado, el maestro, los objetivos que deben de ser alcanzados, las asignaturas y el método de la enseñanza. Ok, entonces, ¿quién va a ser el educando dentro de nuestro ámbito educativo? Pues el alumno. ¿Ok? Pues el docente somos nosotros, ¿verdad? El maestro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo voy a establecer yo mis objetivos dentro de mi clase o de mi tema? Pues definiendo qué es lo que le quieres enseñar al alumno. Definiendo qué es lo que el alumno tiene que aprender. Porque pues yo tengo que enseñarle muchas cosas, pero yo tengo que definir de todo lo que voy a hablar, qué es lo que el alumno se tiene que quedar, ¿no? Dentro de mi planeación de clase que yo hago y que a mí me requiere la SEP, yo voy a establecer mi objetivo general de mi materia y los objetivos específicos de cada uno de mis temas. Entonces, yo en ese desglose voy a decir, bueno, el objetivo a lo mejor de este tema, mi objetivo particular va a ser que los alumnos entiendan la diferencia entre didáctica y pedagogía. Ese puede ser mi objetivo particular. Y a lo mejor mi objetivo general, yo voy a decir, bueno, el aprendizaje que el alumno debe tener al momento de concluir con mis, no sé, 100 clases, las que tenga que dar, o mi ciclo escolar. Ese es el objetivo que el alumno tiene que desarrollar o lo que yo tengo que crear en él al momento de que finalice mi clase. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, las asignaturas, ¿cuáles son? Las materias. Ajá, yo voy a impartir. ¿Y el método cuál va a ser? Pues si es pues los métodos pedagógicos, si es constructivismo, si es ¿qué otra cosa? Montessori o el tipo de método que yo voy a establecer. ¿Se acuerdan del constructivismo, el cognitivismo y las teorías que ustedes vieron o no se acuerdan? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, entonces a eso nos referimos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. Bien, continuamos. No. Bueno, aquí les desglosé, les voy a mandar las diapositivas y eso para que tengan la información, porque pues como lo estoy escribiendo en el pizarrón, para que tengan ahí la información, ¿va? ¿Qué más me investigaron, chicos? De el ámbito de los problemas didácticos. ¿Qué me investigaron dentro de los problemas didácticos? Yo escribí que en este programa los problemas didácticos son entendidos como situaciones que se desprenden de las propias experiencias, es decir, de aquellas decisiones y actuaciones que tienen lugar en el marco de las propuestas de enseñanza de cada docente. Son problemas en la propia experiencia y limitaciones para resolverlos desde prácticas.
rutinarias e incluso legítimas en su carácter interpelante, abrieron preguntas que generaron condiciones para habilitar un pensar y así revisar las prácticas, ponerlas en análisis, recuperar y revalorizar saberes y construir otras alternativas con apoyo de las demás docentes. ¿Te cortaste o ya terminaste de leer? Se cortó, ¿verdad? Creo que las dos cosas. Bueno, no creo. Es que te quedaste así como... Sí, terminé ya, pero creo que sí se cortó. Ok. Ángela, ¿tú qué investigaste? Ya salimos mal. A ver, cuéntame. ¿Tienes el micrófono apagado? Tengo lo mismo que el compañero, como si hubiésemos copiado. Buscaron de la misma fuente. Ivonne, tú también tienes lo mismo, di. No, yo ¿No? lo tengo diferente. A ver, ¿qué problemas de la didáctica investigaste tú? Dicen, entre las primeras discusiones se presentó el problema de la relevancia de los aprendizajes escolares, una vieja disputa que aloja los sentidos de la escuela en cuestión entre lo productivo y lo escolar. En segundo lugar, encontramos como problema didáctico la preponderancia del contenido escolar. Esto remite a la insistencia de una supuesta superioridad de ciertos conocimientos del docente a la hora de enseñar, por lo que se impone la preocupación exclusiva del contenido disciplinar por sobre la forma de la enseñanza. Como tercer problema didáctico, se presentó la necesidad de organizar las clases. Al respecto, algunos de los docentes reconocieron cierta carencia en la formación pedagógica, aludiendo a que su formación de base no era el área docente. Ok. Eduviges, ¿tú qué investigaste? Maestra, yo investigué, es el saber si está incorporados de manera significativa. Es lo único que investigué, ya no investigué más. Hasta ahí le dejé. Ok. La dejé con la pregunta. Muy bien. Yo les resumí en 3 puntos cuáles son los problemas más comunes dentro de la didáctica. Digo, puede haber muchísimos más, pero yo resumí como los más frecuentes y los más, pues sí, los más frecuentes dentro de su ejercicio profesional. El primero se los puse como concepciones de aprendizaje y enseñanza. Yo como docente puedo tener una concepción de lo que tú tienes que aprender. Digo, finalmente tengo un tema y un lineamiento que me dice qué es lo que el alumno debe de aprender, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer modificaciones probablemente en mi plan de estudios, porque digo, bueno, a lo mejor esto para mí no es funcional que el alumno lo aprenda, o a lo mejor no está completo, yo puedo rellenar ese contenido con algo que yo sé que es necesario, ¿no? Ese es uno de los problemas que a veces el marco directivo pues no nos llama la atención o no nos deja hacer modificaciones dentro de de nuestra clase. Por eso es algo muy importante que nosotros, independientemente de que se nos permita o no, sepamos y tengamos en cuenta qué es lo que yo quiero que el alumno aprenda y los medios los que me voy a hacer llegar para que el alumno realmente tenga ese conocimiento. Otro de los problemas que yo identifico son las relaciones interpersonales, no solamente dentro del aula, sino fuera del aula. Las relaciones y los problemas que pueden tener los alumnos, ya sea con la mamá, con el papá, con la familia, económicos, porque a veces que yo quisiera establecer una estrategia didáctica en las que todos trajeran su tablet, como en el Colegio Victoria, pero pues no existe recurso económico en algunas escuelas para que yo pueda ejercer ese tipo de didáctica dentro de mi aula. O si yo me encuentro en escuela rural, pues no existe a lo mejor la condición necesaria de que el alumno a lo mejor ni siquiera se pueda presentar a clases porque tienen que caminar distancias súper largas, o la situación del bullying también, que yo no puedo ser mediadora dentro de mi aula para poder controlar eso, y a veces el alumno se ausenta de mi clase. ¿Por qué? Por relaciones interpersonales que no son manejadas de manera correcta con los lineamientos como deben ser marcados por la SEP. Entonces, ese es otro punto que yo puse como un problema de didáctica. Y la transmisión de contenidos culturales y la metodología que tengo que utilizar. Muchas veces la metodología es, ¿cómo les diré para que no se escuche tan feo? Es pues sí, la verdad, o sea, realmente no se ejerce el recurso como debe de ser,
para que el docente no tenga que invertirle de su bolsa. No sé si vieron que estuvo muy de moda un TikTok que establecía y te decía, no, pues es que el docente a nivel primaria gana 10,000 pesos al mes y pues no nomás está pagando la hora frente a grupo, o sea, también se tiene que hacer preparación de clases, preparación de herramientas didácticas y tú como docente a veces pones dinero para que eso funcione, ¿no? Y eso no te lo está pagando a ti la SEP. O la escuela en la que tú estás trabajando no te lo está pagando, te están pagando únicamente las horas frente a clase. Entonces, si tú no tienes las herramientas necesarias para una buena metodología, porque ya están obsoletas, porque no funcionan, porque no te dejan establecerlas muchas veces dentro de las aulas, porque depende a lo mejor en el tipo de escuela que te desarrolles, tiene a lo mejor un objetivo específico. Dice, nosotros únicamente somos Colegio Montessori, por ejemplo, y yo no te puedo dejar que tú utilices otro tipo de metodología dentro de mi escuela. Aunque tú te das cuenta que la mayoría de colegios Montessori, los alumnos no necesitan ese método de aprendizaje porque es específico para un alumno en particular que hará unas ciertas características del aprendizaje Montessori. Pero como estuvo muy de moda, todos los papás, ay, les voy a meter en un colegio Montessori, cuando realmente no es necesario para cierto tipo de alumnos. Entonces yo con mi aula, identificando mi tipo de alumnos, yo puedo decir, bueno, quiero establecer otro tipo de metodología. ¿Por qué? Porque yo sé que en mi grupo es necesario a lo mejor un aprendizaje constructivista, por ejemplo. Pero muchas veces nos amarran las manos en las escuelas donde estamos porque nos tenemos que enfocar en un perfil o en una metodología en específico o en un contenido en específico. Por ejemplo, las escuelas también que son religiosas también te eliminan algunos temas de algunas materias que eso yo lo incorporé pues dentro de los problemas de la didáctica. ¿Ustedes algún otro problema que identifiquen dentro de sus aulas o de las aulas cuando ustedes fueron alumnos que me puedan retroalimentar con esto, chicos? Pues creo que los cubriste todos en general, profe. La verdad es de que aunque la didáctica es la forma en la que vamos nosotros a trabajar con las formas pedagógicas, muchas de las veces el docente está limitado, extralimitado. O sea, en un paraíso utópico sería muy chido que todo encajara y nosotros ya poder solamente ejecutar, pero bueno, pues, ojalá fuera así. Desafortunadamente no es así. Y como bien dices, no solamente estamos coaxiados o no solamente estamos limitados por el entorno, sino por las instituciones y también porque muchas de las veces, como bien dices, creo que no diste justo en el clavo cuando dices, hay una institución marista, religiosa, la que tú quieras, y te dicen, esto es lo que vas a hablar, no puedes hablar Pues, temas de filosofía, pero dentro de este marco, nada más. Entonces, ¿cómo poder desarrollar a una persona al otro nivel si la misma institución para la que trabajas ya te está limitando? Yo sé lo que es eso. Entonces, pues sí, creo que está muy bien especificado. Muchas gracias. Ok, los demás chicos, ¿algún comentario que tengan? ¿Algún otro problema que hayan identificado dentro de las aulas? ¿No? Por ejemplo, Ivonne, tú me comentabas que eres de Hidalgo. ¿Qué tan equipadas están las aulas de Hidalgo? Yo no conozco las aulas de tu estado, pero por ejemplo aquí la mayoría en teoría tenemos pizarrón digital y todo eso, que no todos sirven pues, pero en teoría estamos con ese equipamiento. En nivel básico, ¿qué tipo de equipamiento tienen las escuelas en tu estado? Pues el pizarrón, pues lo normal con GIS, bueno, a mí me tocó eso, Ajá. creo que en el preescolar siguen teniendo ese tipo de pizarrón, pero en la primaria creo que ya le cambiaron con marcadores, ya no es el típico con GIS, pero no hay eléctrico ni nada de eso. O sea, todavía no tienes Las sillas, pizarrones digitales ni nada de eso. no, Oh my God. las sillas por ejemplo, las del preescolar son compartidas en dos. Y Chicos, son hago paréntesis, vamos y venimos están, al mismo link. feas. Perdón, Tú vamos a vas ver. y dices, no, qué horror. Perdón que Pero te pues interrumpa, perdón. Se va a cerrar Zoom. Vamos y venimos al mismo link, ¿va? a mi hermano, bueno, mi hermano que va en el preescolar, pues, me ha tocado ver que, pues, algunas ya están muy maltratadas, no tienen como que una librería, sino que les piden a veces como que rejas. Ajá. Y ya con eso, o sea, la arman, pero no está muy equipado la escuela.
¿Y esa es una Me escuela falta pública? mucho todavía común? como que... O sea, ¿tú vives en el centro Sí. de Hidalgo o en alguna comunidad alejada del centro de Hidalgo? Sí, en una comunidad. Oh, fíjate que aquí hace muchos años, hace como 15 años hubo un equipamiento de aulas para los escuelas públicas y así. Y la verdad es que en ese entonces les pusieron cañones, proyectores y tenían así como que los pizarrones digitales y así. Obviamente, pues muchos no funcionan porque no se les ha dado el mantenimiento y etcétera, pero qué triste que no les hagan llegar también a ustedes ese tipo de oportunidades. ¿Qué digo? Finalmente de nada va a servir si no hay luz o así, ¿verdad? Como suele pasar también aquí. O sea, ¿de qué te sirve que te equipen y te pongan lo mejor si no te dan las herramientas necesarias para que eso pueda funcionar? O si el docente no tiene la habilidad o el conocimiento para poderlo llevar a cabo, porque si nos vamos a los profes que a lo mejor ya se jubilaron y tú les pones un cañón y eso van a decir, ¿y eso qué? O sea, también algo con GIS. Entonces también es muy importante actualizar a los docentes y pues poner las herramientas didácticas en práctica ya en estos años para que sepan realmente generar un conocimiento, porque si ellos ni siquiera saben utilizar las herramientas didácticas, ¿cómo vas a generar un buen conocimiento en un alumno? Qué triste que la SEP, en lugar de que se hagan sus exámenes tontos, mejor que capaciten a los profesores y los que ya están dentro, pues que aprovechen y que generen un conocimiento, porque no te están dejando a ti entrar, tienes que concursar para dar clases y los que están adentro no valen la pena, o sea, de por sí uno no sirven y luego los dos andan por palanca y bueno, ahí te la llevas, entonces, ¿qué estamos esperando de los próximos docentes? Dime, Max. Gracias, profe. Fíjate que estaba trabajando para un colegio privado hace algunos años, un Ajá. religioso precisamente, pero de estas corrientes New Age. Entonces, la directora me estaba ofertando a mí un puesto para la parte de idiomas. Entonces, me decía, es que, ¿sabes qué, profe? Hay que darles este libro, un libro de Fernández Editores. Ajá. Yo agarro el libro, de verdad, profe, que el libro tenía errores en gramática. Y yo así que le digo, profe, es que este libro, y se los subrayé con marcatextos, y le dije, mira, profe, esto está mal. Le digo, mira, está este editorial, se llama fulana, y pues tiene años trabajando, ya tiene examen profesional con el que puedes hacer así, así. Y me dice, no, es que Fernández Editores nos da un pizarrón interactivo. Y yo le dije, pero ¿cómo, profe? ¿Por qué no mejor invitas a la gente de, ¿cómo se llama este editorial? Un segundito. Le dije, ¿por qué no mejor invitas a la gente de Pearson? ¿Por qué no invitas a la gente de Pearson que ellos te hagan, que ellos te capaciten a los docentes de esta materia y que ellos te digan cómo le vas a sacar el 100% al libro en vez de solamente tener un pizarrón que se vea bonito y que, o sea, que no van a saber utilizar. Yo pienso que es como dijiste al principio, o sea, tiene que ser un todo. Para que esto funcione, todos somos engranes de la misma maquinaria. Y para que esto funcione, tienes que funcionar tú en tu posición, yo en la mía, mi compañero en la suya, y así sucesivamente. Si estamos pensando solamente como de hacer negocio nada más con la educación, que en realidad sí es muy buen negocio, pero... Pues si para eso... el director nomás, porque pues, a los profes no. Para mí no es negocio, a menos de que, digo, me vaya al ITESO y así, pues para mí sí es negocio que me paguen 800 pesos la hora, pero de ahí en más, por ejemplo, dime tú qué beneficio puedes tener con que le compren o no a la editorial que tú quieras. Económico, ninguno. O sea, finalmente te puedo asegurar que hasta ellos sacan una muy buena lana y una comisión por vender el libro dentro de la institución, aparte del pizarrón interactivo. Y yo al momento de promocionar mis instalaciones puedo decir, es que tengo pizarrones interactivos. No digo que me los regalaron, obviamente, ¿verdad? Pero yo te cobro más cara la mensualidad porque yo te estoy diciendo, bueno, pues tengo pizarrones interactivos y mi escuela es bilingüe, según, porque pues nada más les dan una clase en inglés 2 horas y piensan que eso ya se cataloga como un colegio bilingüe. Es negocio, o sea, realmente es muy triste que ya la educación se haya distorsionado tanto que sea negocio y palanca. Ahora, lamentablemente, antes pues tenías a las escuelas públicas que tenían sus profes de cajón y que decías, bueno, esta escuela es buena porque está fulano, sutano y perengano, a lo mejor amiguitos, pero eran muy buenos maestros y ahora ya no. Ahora ya tienes que estar a la expectativa de si es buena escuela o no. ¿Por qué? Porque cada año cambian de docente y tú no sabes si le tocan un docente bueno, un docente malo, un docente que está por palanca ahí o que pasó la carrera de noche. Entonces,
es tan triste que ya ni siquiera tengas tú la confianza en una escuela pública de decir, bueno, mi hijo va a salir, o mi compañero, mi, lo que sea de mí, esto va a salir con un buen conocimiento, tristemente ya no, y se va a tener, yo creo, en un futuro, que pagar, aunque sea un colegio chafa, pero pagar un colegio para yo tener la certeza que realmente el menor está aprendiendo en algún lado, porque imagínate de que este año le tocó una muy buena maestra, ¿no? En primero, que es un niño de primero de primaria. Y en segundo le tocó un maestro superfaltista que se la pasa en el sindicato. En tercero le toca uno que X, o sea, de nada te va a servir son los años de formación y son los años en los que tú tienes que generar el aprendizaje de las matemáticas, de lo que te va a formar a ti para, pues sí, en un futuro tú poder ejercer cualquier tipo de carrera profesional y que no es posible que tú te las topes a los 25 años y no sepan las tablas. Algo tan sencillo, o sea, que no sepan escribir. Y sabes qué, profe, bueno, estaba dando, ahorita ya no tengo tiempo, la verdad, pero Ajá. estaba dando clases de regularización, donde de plano me traían niños de quinto de primaria que no sabían nada de tablas de multiplicar. Entonces traen unas corrientes nuevas muy extrañas de que unas regletas y que no sé qué tanto, y la verdad yo siento como que están jugando palillos chinos o están leyendo runas, no sé, pero tan sencillo, o sea, la matemática es cuadrada, por eso es una ciencia exacta. Y Así es. como no hay un seguimiento correcto o adecuado al menos, pues esto es lo que hace que se vaya dejando, y cuando menos lo esperas, ya está el fracaso allá. Así es, yo les comentaba a tus compañeros la clase pasada de que se quitaban el miedo y les dije, pues, o sea, si esto es un negocio, pues empiecen ustedes con su negocio. Hay tantos niños que quedaron tan mal de la pandemia, o sea, que no saben leer, no saben, están en tercero o en cuarto, no saben leer, no saben escribir, no saben las tablas. Y yo les dije, amárrense de valor y agarren unos cursos de ahorita que se viene el verano, hagan unos cursos de regularización de verano, digo, no necesitas tener el conocimiento de estar en octavo semestre para tú poder hacerlo. Finalmente, en las tablas de multiplicar tú te las sabes y tú puedes dar un muy buen curso de verano. Y a ver, ¿qué es? Pero, profe, Alebrije. Centro de aprendizaje intensivo, sí, precisamente estamos trabajando las habilidades primordiales de que es lectoescritura, comprensión, matemáticas e inglés. Y no necesitas alguien que tenga licenciatura, la neta, en educación, o sea, alguien que realmente sepa lo básico, lo puede hacer. Yo les comentaba a tus compañeros en la clase pasada, tienen que buscar los medios para perder el miedo, o sea, el estar frente a grupo. Imagínate la primera clase que te toca dar frente a grupo con un montón de niños y no sepas ni de dónde agarrarlos, porque, digo, los derechos humanos te están de que no les puedes hacer nada, ni gritar, ni ver feo, porque luego te los avientan, ¿no? Entonces, yo les comentaba a ellos, hay que buscar las herramientas necesarias de qué es lo que nos podemos llegar como práctica, para nuestro currículum, dos, para perder el miedo frente a grupo, y tres, para la experiencia, porque Mira, tú ya sabes realmente cómo controlar un grupo. Déjame te enseño algo. Así súper breve, dame un segundo. Estaban trabajando con tablas de multiplicar. ¿Y sabes qué? Tengo la satisfacción de que antes de que cerrara el negocio de aquel lado de la ciudad, porque antes vivía al otro lado, dos padres de familia, uno tal cual me dijo, maestro, ¿cómo ve a mi niña? Y le digo, estoy muy bien, porque la niña también era muy tímida. Ajá. Entonces, le digo, ¿usted cómo la ve? Porque al final de cuentas lo que va a contar es el resultado. Claro. Me dice, maestro, me subió de promedio. De puros 6 que tenía, está en 8. Entonces, ¿pero por qué? Porque pues también es una diferencia un docente que tiene un grupo 30 niños y alguien que tiene solamente 5 niños por grupo. Claro. Y fíjate que ya las escuelas públicas ya tienen hasta 50 niños. Me tocó ir a una escuela que está cerca de aquí de la casa y yo dije, eran 64 en un salón y yo, ¿es en serio? O sea, y no es de que faltó un maestro juntado en el grupo, no, es un grupo completo. ¿Cómo vas a tener toda la habilidad de estar enfrente de 64 niños? Entonces yo les comento, dime. ¿Sabes lo que hace, lo que hasta hace un tiempo estaba haciendo VM y TEC de Monterrey? ¿Qué? Tenían el maestro titular y tenían un maestro de apoyo que estaba justamente en la misma aula
y entonces el maestro titular está explicando y el maestro de apoyo está, si alguien tiene una pregunta, se acerca y tiene como un acercamiento más Bueno, específico. pero estamos hablando de una universidad pública en la que existe el recurso para pagar 2 sueldos en un salón, ¿verdad? En un salón de 20. Bueno, pues O sea, sí, bueno, ya para no salirnos del tema. ¿Qué me investigaron que es pedagogía, chicos? A ver, Ivonne, andas muy calladita. ¿Qué me investigaron que era pedagogía? La pedagogía, Ajá. bueno, pues yo investigué que es la ciencia que estudia la educación. El objeto principal de su estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo Ajá. que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología y la política. Tiene la función de orientar las acciones educativas con base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. A lo largo de la historia, muchos han sido los pedagogos que se encargaron de plantear sus propias teorías sobre la pedagogía. Ok. Emilio, ¿qué me investigaste tú que es pedagogía? Justo lo mismo, maestra. Pues fue lo primero que le salió un Google. Hasta política. El primer link. A ver, ¿Perdón? fue lo mismo que le salió en Google, el primer link que le pusieron. A ver, Ángela, ¿qué me investigaste tú? Dice, es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Y aunque Ajá. muchas personas lo asocian con niños, lo cierto es que se centra en cualquier etapa de la vida. A partir de estudios, pruebas y teorías, un pedagogo es capaz de poner nuevos métodos o planes educativos. Ok. Eduvijas, ¿qué me investigaste tú que es pedagogía? Es la ciencia que estudia el proceso de la educación Ajá. del ser humano. Hasta ahí, maestra. Muy bien. Y Max, ¿tú qué me investigaste que es pedagogía? la pedagogía es la ciencia que estudia la educación para todas las etapas de la vida, desde su nombre pedo de niño hasta se desprende andragogía, se desprende, ¿cuáles eran las otras? Se me fueron ahorita, pero pues es que es algo que vimos al principio. Sí, esa va a ser tu tarea justamente. Bueno, ahí les va. Para cerrar la clase, ¿cuál fue la diferencia entonces de didáctica y pedagogía? La pedagogía es... bueno, perdón, adelante, compañero. A ver, Emilio. Bueno, no. Ok. Le voy a dejar que dijera, pero está muy bien. La pedagogía como tal es la ciencia que estudia, podríamos decir, la educación. Y la didáctica es como una rama, podríamos decirlo así, que se desprende de la pedagogía. Ajá. Es como este método de enseñanza, podríamos decirlo así. Ajá. Y pues es como tal un método de enseñanza, herramientas un método para llevar a cabo la pedagogía. A ver, Ángela. Yo lo entiendo como, por ejemplo, soy maestra de español, sería la pedagogía, y la didáctica voy a dar el método para enseñar a leer, el psicofonético. Ok. ¿No? ¿Algo así? Son las herramientas que tú te haces llegar para transmitir el conocimiento, las herramientas didácticas de las que tú te haces llegar. Muy bien. Eduvijas, entonces, ¿qué quedamos? La diferencia entre pedagogía y didáctica. La pedagogía, la ciencia que estudia la didáctica se enfoca más a hacer cosas didácticos, así como lo que usted lo acababa de mencionar, hacer algo así de, no tengo aquí la palabra, se me fue rápido, pero hacer como cosas más didácticas bueno, si se trata de los niños, para los niños. Enseñarles juegos, algo así. Ajá, esa es la pedagogía y la didáctica. Los juegos implementados dentro del aula, ¿qué son? ¿Qué es pedagogía o es didáctica? Es didáctica. Ajá, ¿y qué es la pedagogía entonces? Pues la ciencia que estudia y lo que les vamos a enseñar a los niños. Que estudia los métodos. ¿Mandé? Que estudia los métodos de aprendizaje y de educación. De la enseñanza para los niños. Muy bien. Bueno, Y lo que yo quiero es que les quede claro la diferencia, ¿va? Nelly, ¿cuál es la diferencia entre pedagogía y didáctica? Bueno, pues
En cuanto yo lo entendí, pues que la pedagogía pues estudia todo lo necesario como para saber cómo, por qué y para qué. Y la didáctica pues se enfoca solo a responder lo relacionado con el proceso de enseñanza, con el aprendizaje. ¿La didáctica qué? La didáctica pues se enfoca más en responder todo lo relacionado con el proceso de enseñanza. No. La pedagogía se encarga de eso. La didáctica son todas las herramientas, juegos, imágenes, videos de lo que tú Sí, te las herramientas, sí. Ajá, para Sí, que el ya. alumno genere el aprendizaje significativo. ¿Qué quedamos que es el aprendizaje significativo entonces? Pues consta de dos ¿Es en fases. general la pregunta o ella Que se solamente? te quede grabado. Ajá, que el aprendizaje se quede grabado. ¿Qué es el aprendizaje significativo, Emilio? Es una... Te quedaste trabada, Ivonne. Apaga tu micrófono, Ivonne, te quedaste trabada. A ver, dime, Emilio, ¿qué es el aprendizaje significativo? Que el alumno realmente lo aprenda lo que se está viendo y no lo olvide. Ok, ¿y cuáles son los dos Además de la elementos práctica. que yo necesito para que se genere un aprendizaje significativo? Tú dijes, ¿cuáles son los dos elementos que yo necesito para que se genere un aprendizaje significativo? Pues explicarles bien lo del tema, que les quede claro, como ahorita que usted nos está preguntando si tenemos alguna duda, no dejarlos con esa duda. Hay dos elementos bueno, que yo La necesito para tener. asociación La sería asociación uno y asimilación. y así. Ajá. ¿Y eso qué hacen el alumno, la asociación y la asimilación? Sí, pues que retenga uno que La información, asocie que la y el información otro lo que- tenga en la mente. Bien, entonces ya quedamos que es aprendizaje significativo, que es didáctica y que es pedagogía, ¿va? Bien, Sí. ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué es pedagogía? Oh, A pues. ver, díganos, ¿De qué se maestro. trató la clase? Entonces, ¿Dónde estoy? acabo de despertar. Es que no ha ¿Cómo se llama, comido. perdón? ¿Quién soy? ¿Cómo se llama, perdón? Entonces, ¿Cuál ¿qué, es la chicos? materia? ¿Les quedó claro? Sí, profe, muchas Sí. gracias. Sí. Sí, Sí, bien, maestra. entonces les subo a tener un ratito, espero que tengan buen fin de semana, les dejo chance para que vayan a comer temprano, cualquier duda ya tienen mi número y nos vemos la siguiente semana, ¿va? Gracias, profe, que tengan buena Gracias, tarde. maestra. chicos. Bonito Muy bien, fin de maestra, semana. hasta Igualmente, Bye. bye. Bye, chicos. luego. Bye.